a las clases anteriores, pues hemos tratado de poner un fundamento en relación a lo que es Shabbat. No entrar tanto pues en la polémica de, ¿qué sería? O los temas, los puntos polémicos de discusión, ¿verdad? No los he abordado específicamente. Hoy voy a abordar dos temas que son, ¿verdad? Que han generado, dentro de lo que es el Shabbat, han generado mucha polémica. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de el Día del Sol. Trazamos todo el fundamento, bueno, todo no, pero trazamos un fundamento, un fundamento básico acerca de lo que es el Día del Sol y cómo se cambió el Shabbat o se sustituyó el Shabbat por el día domingo, ¿verdad? Lo cual pues sabemos y entendemos que fue primero obra de las tinieblas y segundo pues un trabajo bastante, ¿qué podríamos decir? Bastante elaborado, sistemático, ¿verdad? Que no nace ni siquiera en el siglo III. Como vimos, el cambio de Shabbat a domingo se gestó o empieza a gestarse desde que empieza a establecerse el culto al dios Sol y definiéndose un día para tal evento. Hasta que llegó a concluir, ¿verdad? En el domingo y también el 25 de diciembre, como ya mencionamos, reconocido en las culturas antiguas como el día de la deidad o de las deidades relacionadas con el sol. Entonces, desde mi punto de vista, no hay ningún argumento para justificar el cambio de día. No hay ningún argumento válido si la historia misma corrobora de dónde nace y con quiénes nace el domingo. Y en el pensamiento de Constantino, pues entonces se establece la sustitución o se da la sustitución del el Shabbat por el domingo, siendo Constantino no un creyente en Yeshua, sino un sacerdote supremo del culto al dios Sol. Y mencioné el hecho de que aún él mismo no tenía autoridad moral para establecer esto, siendo que para establecer, el cristianismo romano, ¿verdad? Porque él le da un gran empuje al establecimiento del cristianismo romano, pero él no había sido bautizado según las normas de la iglesia llamada universal. Él no había cumplido o no cumplió con esto porque no fue sino hasta en su lecho de muerte y posiblemente, y algunos historiadores lo mencionan así, posiblemente no tenía otra opción o a lo mejor pues por el compromiso logró hacerlo, ¿verdad? Se bautizó. Entonces, en mi opinión, no existe ningún argumento para decir que el domingo es el día del Señor. Bien, hoy vamos a ver un pasaje que se usa, por supuesto, mal para corroborar, y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, ya lo vamos a ver, se usa como argumento para decir que cambió el Shabbat por el domingo. Para mí es muy sencillo, para mí es un tema jurídico, en un sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el Eterno lo estableció desde el principio y no existe una cláusula clara, concreta, que nos haga entender que eso cambió, entonces no ha cambiado. Como otras leyes, ¿verdad? Que el Eterno estableció, otros preceptos que sí cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Bueno, porque lo que anunciaban ya tuvo cumplimiento. La proyección profética de aquello
tuvo cumplimiento. Por ejemplo, los sacrificios. O sea, todo lo que tenía que ver con los preceptos acerca de los sacrificios, eso cambió. ¿Por qué? Porque todo eso era figura de Yeshua y Yeshua vino y lo estableció. Sin embargo, el Shabbat, y ya lo vamos a ver, el Shabbat no desapareció cuando Yeshua vino. Porque si en el milenio lo vamos a celebrar, y ya vamos a entrar en el detalle, si en el milenio lo vamos a celebrar, entonces, ¿por qué desaparece para luego aparecer? No tendría sentido. Además, Yeshua dijo, yo soy Señor del Shabbat. Entonces, ¿cómo Yeshua se iba a declarar Señor de una utopía, de algo que no estaba? ¿Por qué él habla del Shabbat como algo, bueno, así se plantea más bien? ¿Cómo Yeshua iba a hablar del Shabbat como algo separado de él? Ok, se fue el Shabbat, pero vino Yeshua. No, no. Estamos hablando de que el Shabbat es una extensión de él mismo. Y bueno, luego entraremos en el detalle, en este detalle. Pero hoy quiero entonces abordar varios pasajes. Y pues como siempre me voy a ayudar con la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Ok, bien. Y antes de entrar en detalle, pues quiero traerle una reflexión, a modo de reflexión, este pensamiento que es mío en relación al Shabbat. El que nos creó, es decir, nuestro Dios eterno, el que nos creó un día en el cual él mismo reposó. Entonces, a ver, el Eterno trabaja 6 días, bueno, trabaja entre comillas, ¿verdad? Crea durante 6 días y al séptimo día él reposa, Shabbat, cesa de, culmina. Eso significa Shabbat, cesar, culminar, completar, cesar de, contemplar, en ese orden de ideas. Entonces, Yeshua termina todo. Y si vamos a Génesis 1:1, pues vamos a entender, y a Juan capítulo 1, vamos a entender que ahí está Yeshua creando. ¿Ok? No podemos separar esto. Yeshua está creando. Yeshua está creando. Entonces, al llegar al sexto, al cerrarse el sexto día, inicia el séptimo, pero ese séptimo día, ese séptimo ciclo no es igual a los 6 anteriores. Porque en ese en ese séptimo ciclo, cesa la creación. Es decir, se completa el diseño de creación. Y al hablarnos de contemplar, al hablarnos de cesar de, inmediatamente entonces nos está hablando de la dimensión en la que el Padre Eterno, la dimensión en la que Yeshua se mueve. Entonces, el que nos creó un día en el cual él mismo reposó. Entonces, ya solo aquí, yo pienso, ¿cómo me van a decir a mí que luego eso desapareció, que está obsoleto, que ya el Shabbat no es y que es el domingo? Por tanto, sigo citando, es un día que anuncia la eternidad. Anuncia la eternidad. Esa dimensión en la que nuestro Abba se mueve. De él vino el Shabbat, de su esencia. No es mayor que él, sino es una extensión de él mismo. Por lo tanto, establece 2 figuras de ese reposo. Oiga bien, 2 figuras de ese reposo. El Shabbat semanal y el Shabbat milenial.
y ya vamos a hablar de eso. El milenio, lo que conocemos como el milenio, es un gran Shabbat. Es un gran día de reposo. Es el séptimo milenio. Cuando lo asemejamos con los 6 días de creación, entonces entendemos mejor el tema. ¿Ok? Entonces, el Shabbat semanal y el Shabbat milenial, como un anticipo de lo que será el eterno Shabbat, donde Él mora, esa dimensión donde Él mora. Esa dimensión reservada para los justos. Y que conste, yo no estoy hablando de que nos vamos para el cielo como ha creído el pentecostalismo y muchos evangélicos, que nos vamos en un rapto secreto y nos vamos a vivir al cielo yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una dimensión reservada para los justos. ¿Ok? Que involucra lo creado, que tiene que ver con lo creado. No nos vamos a ausentar de lo creado porque Apocalipsis habla de la renovación del cielo y de la tierra. ¿Ok? Sigo citando. El reino viene a nosotros. Yeshua lo dijo. El reino viene a nosotros. En la plenitud de su poder para restaurarlo todo. En Yeshua y por medio de él. Yeshua viene de esa eternidad para introducirnos en ella. Por eso Yeshua dijo que él era el Señor del Shabbat. Fue creado por causa del hombre para introducirnos en esa dimensión de eternidad. Ok. Bien. Con esa reflexión introductoria, quiero entonces empezar a desarrollar la clase de hoy. Vamos a hablar de el Shabbat en su contexto. El domingo, históricamente, es el día del sol, y ya lo mencionamos, y no el día del Señor. Eso es claro, o eso está claro. Establecido como el día de guardar por Constantino, el domingo, en sustitución del Shabbat. Y, ojo, quebrantando la Torá y la señal del pacto, porque el Eterno estableció que el Shabbat era señal del pacto. Entonces, ¿cuáles otros argumentos se usan para justificar este cambio? Yo menciono 4 específicamente. Y aun cuando no me voy a referir específicamente a cada uno de ellos, porque de ello he hablado en otras enseñanzas que usted puede encontrar en YouTube, en el canal de Red Chamer, voy a hacer solo mención rápida. El primero es, el Shabbat es de la ley. Entonces, ese argumento, el Shabbat es de la ley, usado por muchos, esos muchos, en su gran mayoría, no tienen un argumento para respaldar eso. Cuando dicen, es que eso es de la ley, porque lo oyeron así, entonces lo repiten. ¿Pero qué es ley? ¿Y por qué el Shabbat es de la ley? Pero aquí entonces tenemos que decir que cuando se dice o se usa la palabra ley, cuando se usa la palabra ley, en la traducción arbitraria que hicieron los 70 sabios, contratados por los helenos, aquellos griegos establecidos en las escuelas griegas de Alejandría, contratan 70 sabios que claudican de su fe en Yod-Hei Vah-Hei, en el Eterno, en Jehová. Y entonces se prestan para hacer una traducción del mal llamado Antiguo Testamento
del hebreo, su idioma original, al griego. Entonces, y aun cuando, bueno, esto ya lo he explicado muchas veces, pero va de nuevo. Entonces, cuando ellos van a traducir la palabra Torá, que se refiere al contexto y al compendio de lo que es la palabra del Dios eterno, escrita, pero también que fue verbalizada. Entonces, ellos en el griego encuentran una palabra, la palabra nomos. Y la palabra nomos, que se traduce como ley en el griego, es la ley de un imperio. Y ese es el tema para mí clave. ¿Por qué? Porque violenta el campo semántico de la palabra Torah, que significa instrucción, que significa guianza, que tiene que ver con enseñar, que tiene que ver con empapar, porque está relacionado, que tiene que ver con la instrucción de un padre, lo cambian por un concepto que está relacionado con el dios Zeus y la ley que rige a un imperio. Y desde ese imperio, esa ley busca subyugar a todos los que quería conquistar. Entonces sí, vemos a Alejandro Magno conquistando en los campos de batalla pueblos, territorios, etcétera, con las ínfulas de poder, la soberbia, el narcisismo que envolvía a este hombre. Pero luego, cuando la parte bélica, la parte del imperio como tal, como un ejército de campo, falla y pierde, el pensamiento griego, el pensamiento heleno es el que empieza a trabajar en los campos de la mente hasta nuestros días. Entonces, la palabra ley encierra la conquista de un imperio. La conquista hoy por hoy intelectual de un imperio, que no es ni más ni menos que un brazo de Babilonia. Por eso en el libro de Daniel, en el capítulo 10, se nos enseña que primero la batalla era contra el príncipe de Persia y luego la batalla sería contra el príncipe de Grecia. Y ahí en Romanos 12, capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo enfáticamente nos dice, no asuman, no adopten la ideología, la forma de pensar de este sistema. ¿De cuál sistema está hablando? Del sistema babilónico, del que se nos habla, pues, con mucha profundidad y amplitud en Jeremías, en Isaías y aún el libro de Apocalipsis, de forma abierta y concreta. Entonces, cuando hablamos de ley, cuando se habla de ley, se está hablando de un concepto que es contrario al pensamiento hebreo bíblico. Y de forma arbitraria, repito, este grupo de 70, los cuales establecen las bases para lo que fue la versión Septuaginta o la versión de los 70 en griego del llamado Antiguo Testamento. Al utilizar esa palabra y luego cuando viene el Nuevo Testamento traducido por Jerónimo alrededor del 400 y un poquito más, entonces la palabra ley se usa indiscriminadamente para referirse a todo lo que tiene que ver con las leyes que el Eterno estableció. Entonces, el argumento es que el Shabbat es de la ley. ¿A qué se le llama ley? A la Torá. Entonces, lamentablemente, aquí entra en juego una teología llamada la teología del dispensacionalismo, creada por el señor Nelson Darby, donde, entre otras cosas, él establece 7 dispensaciones o 7 períodos
en medio de los cuales el Eterno extendió un pacto para enfatizar una verdad a un grupo o a unas personas en diferentes tiempos y momentos. Entonces, él habla de la dispensación de la gracia y de la dispensación de la ley, siendo la dispensación de la ley la quinta dispensación y la de la gracia la sexta. Entonces, según Nelson Darby, no la Biblia, según Nelson Darby, la dispensación número 5 de la ley que fue entregada por Moisés en el Sinaí pierde su vigencia cuando aparece Yeshua, porque con Yeshua entra la dispensación de la gracia. Por amor de Dios. El mundo cristiano evangélico y sus seminarios teológicos o sus seminarios bíblicos han enseñado esto. Han enseñado la teoría del reemplazo, donde dicen que la iglesia sustituyó a Israel porque Israel fue desechado por Dios. Así lo han enseñado. Sin tener ninguna base, sin tener ningún fundamento real, porque no existe tal cosa. A eso se le agrega la división que arbitrariamente hizo Marción, un monje del catolicismo romano, del cristianismo romano, donde él es el que divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él hace esa división. No fue Dios, entonces, ¿cómo le pueden dar crédito a lo que uno de los padres de la iglesia cristiano-romana y católica después hizo? Dios no tiene dos libros ni tiene dos testamentos. La palabra testamento está equivocada. Analícelo. Ningún testador puede dejar dos testamentos. Pero no es testamento, es alianza, es pacto. Es un pacto, el primero que fue renovado luego con Yeshua. Entonces, no existe tal cosa como dispensaciones. No existe tal cosa como dos testamentos. ¿Me va siguiendo? Entonces, tampoco existe la transición de ley a gracia, porque cuando yo voy al primer pacto, menciona el monje, se llama Marción. Él es el fundador del marcionismo, un movimiento que se consideró herético, ¿verdad? En su momento, por el grupo del cristianismo, del cristianismo romano. Bueno, entonces, la gracia siempre ha existido y de hecho hay 9 atributos y ya lo hablé esto que tiene la gracia. Por gracia se establece el plan de salvación. Por gracia siempre ha existido la gracia. La gracia es un atributo de nuestro Dios, no es una dispensación. Ahora, claro, en Yeshua la gracia se personifica. La obra de redención se completa con Yeshua. Claro que sí, pero siempre ha existido la gracia. ¿Por qué? Porque entonces antes de Yeshua, ¿qué había? Desgracia. No, es que no somos dos pueblos. Es un solo libro. Por favor, me cierran los micrófonos. Gracias. Ok. Entonces, este es uno de los argumentos. Eso es de la ley. No existe tal cosa. Ahora, los preceptos entregados en el Sinaí, de esa cantidad de preceptos que tampoco son 613, ese es un número simbólico. Claro que algunos tuvieron cumplimiento en Yeshua, pero hay otros que siguen vigentes. Entonces, yo le he preguntado a pastores, ¿usted cree en los 10 mandamientos? Por supuesto, bueno, el cuarto es el Shabbat. Y entonces,
Ah, no es que los mandamientos se resumen en dos. No, no, no. No es que desaparecieron todos los demás y ahora tenemos solo dos. Es que la esencia de la Torah misma tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero Juan nos habla de que amar a Dios es guardar la Torah. Y entonces, ¿no creen que hay demasiada contradicción? Bien, pero eso lo vamos a hablar luego. Esto que acabo de mencionar lo vamos a hablar luego, posiblemente en la otra clase. Ok, siguiente argumento. El Shabbat es para los judíos y no para la iglesia. Bueno, aquí no me voy a quedar mucho, porque ya he hablado mucho de esto. En primer lugar, hay un error gravísimo de conocimiento del contexto. En primer lugar, no es para los judíos, porque cuando el Eterno estableció, entregó la Torá en el Sinaí para el pueblo de Israel, porque la Torá ya existía desde antes, desde Noé, etcétera, no habían judíos, solo habían hebreos, y ahí en el Sinaí se constituye el pueblo de Israel, se conforma el pueblo de Israel de manera legal. Entonces no habían judíos. Y cuando el Eterno establece fiestas, Shabbat, etcétera, lo establece para el pueblo de Israel y dice del Shabbat, y será señal perpetua entre yo y ustedes. Cuando habla de las festividades, dice Levítico 23, son las fiestas del Eterno. El tema es que muchos desconocen que en tiempo de Salomón se dividen dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Entonces, hoy se le llama judío a todo y a todos, pero originalmente no eran judíos. Originalmente eran conocidos como hebreos. Luego pasó a ser, o ahí en el diccionario, el pueblo de Israel. ¿Ok? Fue entregado para Israel. Entonces aquí vuelvo a citar al apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versos 11 y 12, cuando Pablo está hablando, le habla a los gentiles, oiga bien, y les dice, ustedes que estaban alejados de los pactos de Yeshua, de los pactos, no porque sean varios, sino está hablando del pacto que se establece y se renueva después. 3, dice, y de la ciudadanía de Israel. Opa, espérate un momento. Pablo no dijo iglesia. No podía usar el concepto iglesia, ni podía usar el concepto cristiano, cristianos, porque son conceptos griegos. Son los traductores los que los involucran, los incluyen, perdón. La palabra iglesia, eclesía, nace en el contexto griego. Tiene que ver con asamblea temporal que convocaban los dioses del Olimpo, donde Hermes era el mensajero. Entonces a eso se le llamaba asamblea, pero era temporal. La palabra que se usa en el contexto hebreo bíblico se llama quejilá, una comunidad de creyentes en Yeshua, no iglesia. Nuevamente vemos la división justamente por el dispensacionalismo y también por la influencia de Constantino y su séquito de eliminar todo lo que fuera judío o hebreo. Y ahí se asienta esa división para establecer Israel por un lado y la iglesia por el otro lado. Pero si usted busca en la escritura, no existe una iglesia gentil. ¿Por qué no existe una iglesia gentil? Porque dice que los gentiles, que metafóricamente se representan con un olivo, el olivo silvestre, dice que algunas de esas ramas han sido desgajadas e injertadas en el olivo natural. Y el olivo natural, ¿cómo se llama? Se llama Israel. ¿De qué Israel está hablando? De Israel, el pueblo de Dios, no la nación ubicada geográficamente allá en Medio Oriente. Los que nacieron israelíes.
Todos nosotros fuimos hechos pueblo de Israel. Nos dieron una ciudadanía, etcétera. De eso he hablado mucho. Entonces, ese argumento tampoco es válido, porque ni son para los judíos solamente, ni Dios tiene dos pueblos, tiene uno solo, se llama Israel. Y hoy se define quién es parte del pueblo de Israel a través de Yeshua. Entonces no existe tal cosa como una iglesia gentil. No existe. Solo existe un pueblo, Israel. En ningún lado en la escritura aparece una iglesia gentil. No existe. Entonces el Shabbat sigue vigente para aquellos a los cuales el Señor se los entregó, el pueblo de Israel. Será señal entre tú y nosotros por estatuto perpetuo. Y aquí estamos nosotros hablando de esto, rescatando el tema. Ahora, déjeme hacer un paréntesis. Una cosa es, y yo estoy tratando de definir el día. De definir, removiendo argumentos, que el Shabbat es el día del Eterno. Y otra cosa es cómo guardar el Shabbat. Eso es otra cosa. Pero si su argumento negativo es por cómo ha visto que otros guardan el Shabbat, no es ese mi punto ahorita de debate. 3. En la gracia, Yeshua es nuestro descanso. Ese es otro argumento que se usa. Entonces, ¿por qué Yeshua dijo, yo soy Señor del Shabbat? Él no dijo, yo soy el descanso. Y ya voy a explicar a qué se refiere cuando dice Pablo que Yeshua nos hizo descansar. Es muy claro. Dice de nuestras obras. De nuestras obras. En ningún momento Yeshua dijo, vine yo y el Shabbat ya está obsoleto. Pero eso lo vamos a explicar después. Y el cuarto argumento es lo que muchos dicen. Y suena muy espiritual. Sí, claro. Todos los días son del Señor. Wow, suena muy espiritual. Tremendo. Poderoso. Aleluya. Y casi dan ganas de hablar en lenguas. Perdón el sarcasmo, pero es que es muy fácil usar excusas sin fundamento, porque son excusas, no son argumentos, sin base, sin fundamento. Todos los días son del Señor. Sí, claro, todos los días son del Señor, pero Él apartó uno de todos esos días. Punto. No es válido el argumento. Ok. Bien. En lo que voy a ir hablando hoy y la próxima semana, voy a ir respondiendo mucho de esto. Y bueno, me quedé un poquito aquí por consideración algunos que más de 50, 60 personas que se han añadido al Facebook, a la yeshiva. Bien. Ahora, vea qué hermoso, qué interesante. Esto que voy a leer a continuación lo dijo Erich Fromm, una eminencia, un psiquiatra, en su libro Tener o Ser, en la página 62. Él dijo, oiga lo que dijo Erich Fromm, el Shabbat es un día de alegría, porque ese día el individuo es plenamente él mismo. Por ello el Talmud llama al Shabbat, perdón, disculpe. Por ello el Talmud llama al Shabbat la anticipación del tiempo mesiánico. Oiga lo que dice, el Shabbat de la anticipación del tiempo mesiánico. Y el tiempo mesiánico, el Shabbat interminable. Al Shabbat, al tiempo mesiánico, el Shabbat interminable o eterno. El día en que la propiedad, el dinero y la aflicción y la tristeza no tiene cabida. Un día en que es abolido el tiempo y solo domina el ser puro espiritual.
su predecesor histórico, el Chapatú babilónico, oiga bien, y bueno, ese es para unas 4 clases, el tema del Chapatú babilónico. Fue un día de tristeza y de temor. El domingo moderno es un día lleno de consumo y de huir de sí mismo. Me parece muy interesante el pensamiento de Erich Fromm en relación al Shabbat. Bien, ok. Hechos 20, versos 6 y 7. Dice, y leamos despacio y leamos con mucho cuidado. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, ¿de qué está hablando? Está hablando de la fiesta que seguía de Pesaj, mal conocida como Pascua. ¿Okay? El 14 de Nisan se celebra Pesaj y luego el 15 de Nisan empieza la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. ¿Okay? Es decir, luego del primer día después de Pesaj. Dice Pablo, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, y aquí está el tema, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es decir, celebrar el Shabbat. Cada vez que usted ve en el libro de los Hechos hablar de partir el pan, no era que comían, no era que cenaban, no era que almorzaban, no, partir el pan tiene que ver con la celebración del Shabbat que hacía toda la comunidad de creyentes en Yeshua, la que mal se ha llamado iglesia primitiva. Dice Pablo que tenía que salir al día siguiente. Es decir, pero voy a volver. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo tenía que salir al día siguiente. Ajá. Oiga bien, Pablo tenía que salir al día siguiente. ¿Ok? Les enseñaba, el Shabbat es para enseñanza de la Torah, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Verso 8, había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Esto es propio de la celebración del cielo del Shabbat, que se llama Havdalah, que significa separación. Entonces, rápidamente, vamos al texto. Lo primero que podemos ver aquí es que se señala la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, aquí claramente entendemos que es más que una mera mención a una festividad. Pablo celebró Pesaj porque en otra parte en el libro de los Hechos lo dice, que él se apresuró para llegar a Jerusalén para celebrar Pesaj. Y obviamente celebró los panes sin levadura. Y cuando terminaron los panes sin levadura, entonces la fiesta de los panes sin levadura, entonces zarpó para Filipos. Y luego de 5 días se reunieron en Troas, donde se quedaron 7 días. Entonces dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Ok, vamos a dejarlo ahí por ahora. Dice, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Por qué el primer día de la semana? Domingo. Para partir el pan. No, era Shabbat. Era Shabbat. Pablo tenía que salir al día siguiente. Pablo no iba a zarpar en Shabbat. Dice, les enseñaba, propio del Shabbat, no era el domingo, era el Shabbat, y ya voy a explicarles. Enseñaba la Torah, eso es propio del Shabbat.
Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y dice, y había muchas lámparas en el piso superior, donde estaban reunidos. O sea, a ver, muchos dicen, no, pues claro, es que es normal, porque ya se hizo de noche y entonces se necesitaban las lamparitas para alumbrarse. No, 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 no. Es como que yo les diga hoy a ustedes que estábamos reunidos y estaban encendidas las bombillas o los fluorescentes de la luz. Por favor. O sea, no tiene sentido. Si Pablo hace la mención, específicamente menciona que había muchas lámparas encendidas. Esta otra versión dice pabilos. El pabilo se usa al final del Shabbat. ¿Por qué? Al inicio del Shabbat, muchos acostumbramos usar dos velas. Una representa a Yeshua y la otra representa al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios. Y proclamamos lo que dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia, nosotros. Y el Espíritu representado en esa vela, decimos, ven Señor Yeshua, representado en la siguiente vela. Pero al cierre del Shabbat estamos más cerca de aquel día cuando nos vamos a reunir con él. Entonces la luz es mayor y lo representamos con un pabilo, es decir, una vela de 2, 3 o más mechas. Eso da una luz mayor. Y bueno, entendiendo que el día bíblico va de 6 a 6. ¿Me sigue? Entonces había muchos pabilos, claro. Mucha gente llevó su pabilo, era la costumbre. Pero aquí mi punto es ese, el primer día de la semana. ¿Dice así en los textos, en las copias más antiguas? ¿O este es un error de traducción para justificar el tema del domingo? Recuerden que los traductores las traducciones que sirven de base a muchas de las versiones que hoy tenemos vienen de la Vulgata Latina, la que tradujo Jerónimo. Y en el camino ha habido mucho manoseo y se ha distorsionado el texto, ¿ok? Mal intencionadamente, para justificar una doctrina, un diseño y una estrategia. Ok. Bien. En el español, el versículo 7 dice que los apóstoles se reunieron en el primer día de la semana, lo que implica para muchos que es el sábado. Para muchos que el sábado es ahora el primer día de la semana. Ese es un argumento, lo cual pongo ahí en paréntesis, entre paréntesis, es una locura. No tiene sentido. ¿Ok? Digo, menciono esto porque algunos lo dicen. El primer día de la semana, el sábado. Entonces ya cambió. El primer día de la semana es nada. Este versículo se usa para establecer el domingo, el argumento que muchos usan, como el nuevo día de reposo. Domingo, el día del sol. Y ya sabemos entonces por qué se establece el domingo y cuál es el trasfondo del día. Pero entonces para muchos, este es el nuevo día de reposo. Pero el griego en el versículo 7 nos dice, cuando se refiere a el primer día de la semana, oiga bien, el griego realmente dice miatón sabatón, es decir, uno de los sabatón, uno de los sábados. Oiga bien, uno de los sábados. La palabra griega mía significa uno, no primero. ¿Me está tomando nota? Mía significa uno, no primero. Porque la palabra griega para primero es protos. Esta palabra es la que significa primero. Y esa palabra no está en el texto griego. Entonces no
se puede usar una palabra que no está en el texto. Estoy hablando del griego más antiguo, de las copias más antiguas de los escritos del pacto renovado llamado Antiguo Testamento. Entonces, en esas traducciones que vienen del hebreo, lógicamente, se hace un cambiecito, pero el texto griego no lo dice. Entonces, la traducción correcta sería uno de los días de reposo, plural. Entonces, en el primer día de la semana, entonces tendríamos que leer uno de los días de reposo. Vuelvo al texto un momento. Dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos a Filipo y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí dice, el primer día de la semana. No. Dice, aquí sería uno de los días de reposo. Reunidos los discípulos para partir el pan. Ahora, ¿por qué dice uno de los días de reposo? Ya lo voy a decir. Entonces, a ver, vea otro dato interesante. La palabra día no aparece en el texto. No existe en ese versículo. Claro, usted dirá, pero es que yo lo estoy viendo aquí en mi traducción y dice el primer día de la semana. Claro, por eso lo estoy hablando de las traducciones, pero si usted se va a las traducciones más antiguas, usted va a encontrar que no dice primer día de la semana. No está ahí la palabra protos, que es primero. No está la palabra día, sino dice uno de los días de reposo. Uno de los días de reposo. Este error enorme y común que ha sido aceptado como verdad por muchos años. Entonces, usa la expresión uno o 2 días de reposo por la cuenta de los Shabbatot, plural de Shabbat, para Shavuot. ¿Cuál es el contexto para los que no le conocen? El Eterno estableció que 50 días después de Pesaj se celebraría la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Entonces la costumbre es contar los Shabbatot, los sábados. ¿Ok? Se contaban los Shabbat. ¿Por qué? Porque entonces eran 7 Shabbat, 7 por 7, 49, y al día 50 era Shavuot, o es Shavuot. Entonces, Pablo está haciendo referencia que estaban reunidos en uno de los días de reposo, un Shabbat, un sábado, y hace referencia a un contexto muy claro. Acaban de celebrar Pesaj y panes sin levadura y el día de primeros frutos. Y ahora están en la cuenta, lo que se llama la cuenta del Homer, de los 50 días para llegar a Shavuot. Y esa cuenta la determinan los Shabbatot o los sábados. Entonces, ahí nunca dijo el primer día de la semana. Por ende, los que se fían de esa traducción malintencionada, creen en el domingo, el día del sol, y dicen, no, ya no es el Shabbat, porque ahí Pablo dice, no, ahí Pablo no dijo eso.
Pablo nunca dijo eso. Pablo estaba celebrando el cierre del Shabbat, Havdalah, y se extendió su enseñanza, como era propio de Pablo. Predicaba largo. Ay, Señor. Solo estoy dejando que piense un poquito, que medite un poquito en esto. Ok. Ahora, vamos a hablar de otro de los argumentos que se plantean. Y aquí voy a extenderme un poquito más. Hebreos 4, del 1 al 3 dice, temamos pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. O sea, Pablo está hablando de un reposo, de entrar en un reposo, es decir, en un Shabbat. Podríamos decir, temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su Shabbat. No sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciada las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por la fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Ok, ¿cuál es el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en el libro de Hebreos? ¿A qué hace referencia Pablo? Porque es importante, como siempre, y lo he mencionado muchas veces, que nosotros podamos entender, conocer bien el contexto de esto. Entonces, Pablo, si usted se devuelve al capítulo 3, claramente podemos ver cómo el Eterno se está refiriendo a aquella generación que no entró en la tierra prometida. Entonces, la tierra prometida era la tierra del reposo. Es decir, esa tierra significaba que ellos iban a llegar al cumplimiento de, entonces iba a cesar el peregrinaje. Todo ese proceso de obras insulsas iba a acabar para entrar en la tierra prometida donde fluía la leche y la miel, donde encontrarían la estabilidad. El verso 16 menciona que son aquellos que salieron de Egipto. Verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces ahí él dice, temamos pues. Ve que siempre la referencia está a lo que se hizo antes, la jurisprudencia divina. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo transgredió la Torá? ¿Qué fue lo que se transgredió ahí? ¿Y qué fue el castigo que aplicó Dios ante aquella transgresión? Él dijo, esta generación incrédula no entrará. Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, Pablo dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no verla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Ay, 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 espérate un momento. A ver, dice que se le anunció el evangelio a ellos, igual que a nosotros, dice Pablo. Entonces no son dos evangelios, entonces no son dos libros, es su mismo evangelio.
basado en los mismos principios, con una proyección profética y un rol profético del Israel bíblico. Y luego en Yeshua, el Israel redimido por la sangre de Yeshua. Ponga cuidado. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Entonces el evangelio está basado en la Torá. ¿Ok? Porque aquí en lugar de palabra debería ir Torá. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y voy a seguir al verso 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vea lo que sigue diciendo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día o determina el día, hoy, haciendo después de tanto tiempo, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. También ha reposado de sus obras, como Dios. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como el eterno Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bien. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de tres cosas, básicamente. Uno, está hablando del Shabbat, el reposo, refiriéndose a la tierra prometida, al cumplimiento de la promesa que aquella generación que salió de Egipto no logró alcanzar. La nueva generación fue introducida en la tierra prometida. Pero esa misma figura de la tierra prometida como tierra de reposo se usa metafóricamente y proféticamente para referirse al milenio, el reposo que aún falta por entrar. Pero en medio se nos habla de Yeshua y a través de Yeshua nosotros entramos en su reposo. A ver, voy a usar varios esquemas para ir desglosando el punto. Entonces, lo primero es, hay una relación entre los reposos. Vamos a ver. Lo primero que planteo aquí es que el Eterno usa 6 días de la creación. O sea, en 6 días lo crea todo y al séptimo le pone nombre y le llama Shabbat. Y él reposa, cesa, descansa, cesa, contempla lo creado y dijo, fue bueno y bueno en gran manera. Aquí se nos habla entonces de Yeshua el creador. Yeshua crea todo con el Padre. Génesis verso 1 del capítulo 1. Juan capítulo 1. Yeshua crea todo. Y entonces
al terminar el sexto día, establece un séptimo día, pero en ese séptimo día trae la eternidad a la creación. Y define un tiempo específico que se le llama Shabbat para que el hombre pueda entrar en él y descansar de sus obras. Pero eso no puede darse si primero a través de Yeshua, somos justificados y entramos en ese reposo. Ya lo explico más adelante. Pero por otro lado, se nos establecen 6 milenios. El Eterno le dice en el capítulo 6 del libro de Génesis, cuando está frente a aquella generación perversa que él le llama y dice, voy a usar mis palabras, me harté de esta generación. Entonces él dice, los días, los tiempos del hombre serán hasta 120. La mayoría de las traducciones dice, y serán los días del hombre hasta 120 años, pero eso no concuerda porque después de eso muchos vivieron más de 120 años, pero no está hablando de años, está hablando de jubileos. Entonces, define los tiempos del hombre hasta 120 jubileos, un jubileo de 50 años, 120 jubileos son 6,000 años. ¿Se da cuenta? Entonces, si 6,000 años guardan una relación con los 6 días de la creación y el séptimo día, fue 6 días de creación y el séptimo fue Shabbat, entonces quiere decir que el séptimo milenio, que le conocemos como el milenio, en hebreo el Ativ Lavot, será un Shabbat. A ese Shabbat de 1000 años se le llama el Shabbat HaGadol, el último reposo. Entonces Pablo dice, Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Me sigue? Ahora, el verso 12 es clave para esto, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma o dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Está hablando de la Torá. Entonces tenemos 6 milenios y el séptimo milenio, entonces será un gran Shabbat. Eso sucederá después de que Yeshua, Zacarías 14, ponga los pies sobre el monte de los olivos, el juicio, la ira del Cordero se consuma y entonces empezará la era mesiánica, el Ativ Lavot o el milenio. ¿Ok? Entonces tenemos la relación con el Shabbat semanal. El Eterno establece 6 días y el séptimo día, Shabbat, es el día de reposo, de descanso. Entonces, cuando se habla de los 6 días de creación, de los 7 días de creación, entonces se nos refiere a Yeshua como el creador. Cuando hablamos de los 6 milenios, y luego el séptimo milenio, durante ese séptimo milenio, Yeshua será el rey. Será rey. Él fue coronado como rey y descenderá como rey para regir con vara de hierro las naciones. Y según se nos establece con toda claridad, y ya lo vamos a ver en el libro de Isaías, en el milenio se guardará el Shabbat. Y luego entonces, 6 días de la semana, al séptimo día,
es Shabbat, y Yeshua dijo que él era Señor del Shabbat. Entonces, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, para que el hombre pueda entrar en esa eternidad, en esa dimensión de eternidad. ¿Me va siguiendo? El Shabbat semanal como un anticipo de lo que será aquel milenio, y el milenio como un anticipo de lo que será la eternidad plena. Entonces estamos hablando más que de un día, si nos proyectamos proféticamente. Ahora vean. Nuevamente cito Hebreos 4, 11 y 12. Se habla de un mismo evangelio del reino, de dos ciclos diferentes y no de dos evangelios con dos pueblos diferentes, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es importantísimo, porque Pablo es claro cuando dice que el mismo evangelio que se le predicó al Israel en el contexto bíblico histórico es el mismo evangelio en esencia y sustancia que se nos predica a nosotros hoy. Entonces, esto enseñado en dos ciclos de tiempo diferentes para un mismo pueblo. Entonces, el Eterno le habla al pueblo de Israel. Al Israel bíblico, y me refiero al Israel que nace en el monte Sinaí. Les habla de un reposo. Este reposo era una sombra. Recuerde que sombra es anuncio profético. Un anuncio profético de que un anuncio profético de lo que vendría. Entonces se le profetiza a esa generación que van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Se le llama la tierra prometida. Pero esa generación no tuvo fe. Se rebelaron contra Dios. Para nosotros, el reposo para nosotros tiene que ver con el cumplimiento profético de lo que Dios anunció en sombra para nuestro pueblo Israel a partir del Sinaí. Es introducidos en una tierra que fluye leche y miel. Para nosotros, proféticamente hablando, tiene que ver con el milenio o el Atil Lavó, como se dice en hebreo. Y esto a través de nuestra fe en Yeshua, nuestra fe afirmada en Yeshua. Entonces, aquella generación no entró por su rebeldía, no entró por su incredulidad, no entró por el cuestionamiento a la autoridad de Moisés y de Dios. Pero en Yeshua eso es redimido. Y entonces para nosotros los creyentes en Yeshua ya no es la tierra prometida. Aquel palmo de terreno Israel, ya no. Después de lo que sucedió en Shavuot, Pentecostés, del libro de los Hechos, hubo una expansión a toda la tierra. Entonces, el Israel geográficamente ubicado en Medio Oriente, sí, sigue siendo el termómetro de Dios, pero sobre todo Jerusalén, porque es escenario para los acontecimientos finales. Pero ya esa no es nuestra tierra prometida, porque ahora se extiende no solo un palmo de terreno, sino y a un día, sino que se extiende a un milenio. Es en Yeshua, en nuestra fe afirmada en él, que nos va a permitir entrar en ese reposo que nos falta.
entrar en aquel reposo. Hebreos 4:11, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la Torá. Entonces, nuestra obediencia en y a través de Yeshua nos va a permitir accesar a ese milenio. ¿Para qué? Para reposar en Yeshua, poder reposar de nuestras obras al entrar en el milenio. De eso se trata el reposo. Ahora, el Shabbat semanal es un anticipo entonces del reposo milenial. ¿De qué reposamos en el milenio? De nuestras obras. De nuestras obras. En el Shabbat semanal, que es un día a la semana, reposamos de nuestro trabajo, de lo que es para nosotros a trabajo, afanes. 6 días establece el Eterno, trabajarás, pero al séptimo lo guardarás, lo apartarás. Vas a reposar, vas a cesar para entrar en comunión con y accesar a una dimensión de eternidad. Cuando el Eterno establece el año Shemitah, que cada 7 años se dejaba reposar la tierra, y científicamente está comprobado, se renueva el séptimo año, no se siembra, se deja la tierra reposar y entonces la tierra, después de terminar ese año, es decir, al octavo año, que sería el año 1 del nuevo ciclo, la tierra ha tomado fuerza, pero nosotros estamos matando la tierra. Estamos quitándole la fuerza a la tierra porque no la dejamos descansar, no la dejamos reposar. ¿Cuánto más sucede con nosotros también? El Shabbat es nuestro beneficio. El Eterno lo estableció por causa de nosotros, para sustraernos de aquella cotidianidad, de las presiones, de etcétera, y muchos etcétera más, para que aquella dimensión pueda envolvernos. Entonces, el tema no es si hago o no dejo de hacer necesariamente. El tema nace desde mi espíritu, desde la convicción, desde la esencia de eso hacia mi mente, hacia mi corazón y hacia afuera. En el milenio, entonces vamos a reposar de todo eso. ¿Me sigue? En el milenio vamos a reposar de toda esta cotidianidad, lucha, etcétera. La lucha con nosotros mismos, la lucha interna, de todo eso vamos a reposar en el Shabbat milenial. Así como el Padre Eterno y Yeshua reposaron en el séptimo día de la creación. Entonces, descanso de las obras y no de las obras del pecado. Entiéndame bien esto, porque lo que Pablo está diciendo es que nosotros reposamos de las obras del pecado. Es decir, de aquella carga que había en nosotros por cuanto pecábamos y estábamos destituidos de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. Esas obras de pecado, ya Yeshua lo resolvió. Su sangre, no es que no pequemos, es que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, es decir, no hay condena. Ya no hay obras gravosas por el pecado. Ya eso no me condena. ¿Me sigue?
Pablo no está hablando de eso. Ya entramos en ese reposo en y por Yeshua. Pero ahora está hablando de reposar de esta carga. Yeshua trajo descanso por el pecado. Él nos puso a salvo para introducirnos en el gran Shabbat, en el milenio. Él es el puente. Entonces, Hebreos 4:12 nos habla de guardar la Torah como requisito de obediencia. Para poder entrar en el milenio y entonces descansar de nuestras obras. ¿Qué obras? Las obras humanas. No tiene que ver con la carga que había por el pecado sin la redención. Tiene que ver ahora con una transformación. Entrar en una dimensión de eternidad por 1000 años. Por eso dice que nos vamos a encontrar con Yeshua en las nubes y seremos transformados. Sí, algunos le llaman un cuerpo glorificado, sí, en un sentido. No, en muchos sentidos. No nos enfermamos, no vamos a morir. ¿Me sigue? Ahí vamos a reposar de aquellas obras humanas. Ya el tema del pecado no va a estar. El profeta Isaías nos dice que no habrá lloro, no habrá llanto. ¿Para quiénes? Para el remanente del Eterno. Entonces, Isaías 58:13 dice que en ese milenio, en el gran Shabbat, celebraremos Shabbat. Ahí está, Isaías 58:13. Entonces, ¿cómo los que creen que es el domingo justifican esto? Vamos a celebrar Shabbat en el milenio. Entonces, si Yeshua es el Shabbat, y lo es, si Yeshua es el Shabbat, digo, como muchos dicen, que ya no hay que guardar día porque Él es el Shabbat. Como algunos dicen, para justificar que no hay que guardar día ninguno, ¿por qué entonces en el milenio se va a celebrar? ¿Será que los gentiles no lo celebrarán? ¿La iglesia gentil estará aparte? Celebrando el domingo, pero no será con Yeshua. Porque ahí dice Isaías 58:13 que lo vamos a celebrar con él. Shabbat en Shabbat. Entonces, yo espero haberle explicado bien. Pablo entonces toma la figura, o explica, que para el pueblo de Israel, aquella generación que sale de Egipto, su reposo era entrar en la tierra prometida. Pero esa figura proféticamente nos habla para nosotros en Yeshua del milenio, de llegar allá, de cruzar un Jordán en un sentido, para entrar en aquel milenio que será un eterno Shabbat. Pero antes de eso, y para poder accesar a aquello, tuvimos que entrar en el reposo que nos da Yeshua de las obras de pecado, la justificación. Y en ningún momento plantea que Yeshua sustituye el Shabbat. El que lo tiene a él ya no tiene que guardar el Shabbat. Porque entonces se contradice con lo que muchos dicen, que el día del Señor es el domingo. Entonces, para otros, cualquier día es bueno. Todos los días son de Dios. Entonces, vea qué interesante. El relato bíblico inicia con el Shabbat. Y el final del relato bíblico termina con el gran Shabbat, el milenio.
¿Cómo es que en medio desapareció el Shabbat? No, lo desapareció el hombre, los detractores de la visión. Y muchos por ignorancia hoy lo siguen. Y siguen diciendo, guardar el Shabbat es para los judíos, no para nosotros. Nosotros somos la iglesia. Ya estamos en la dispensación de la gracia y Yeshua es nuestro descanso. No, no. Bien, el tiempo corrió. Dejo aquí en pausa y la próxima semana, próximo martes, a la misma hora por el mismo canal, estaremos continuando con el tema. Por favor, estudie, repase. Hay mucho pasaje que habla, que nos puede ayudar a meternos un poquito más. Yo le estoy dando la... Entonces, la próxima semana continuamos. Quiero recalcar algo. Deme 2 minutos más. Para otros, perdón, les costará un poquito más romper el paradigma del tema del domingo. ¿Por qué? Porque esa es una impronta bien fuerte. Ok, a los que son pastores, esto no se impone. Ok, este es un proceso y mi consejo siempre es, vívalo usted hasta que usted tenga convicción del tema y luego lo empieza a compartir poco a poco con la congregación, dándole bastante pasaje bíblico. Y por favor, deje de depender tanto de la prédica. La prédica tiene un objetivo, pero sea más maestro y haga del servicio, los que pueden reunirse, un salón de clase donde la gente pueda preguntar, porque cuando la gente se va con interrogantes para su casa, es donde el enemigo anida la duda y se abortan las cosas. De espacio para que la gente pregunte, de espacio para que la gente se exprese. No permita, sí, irreverencias y respeto a su autoridad, por supuesto que no. Pero también tenemos que aprender a manejar los argumentos contrarios. Estamos dirigiendo hijos, no ovejas. Son hijos espirituales. La mayoría de los que dirigimos, de aquellos que dirigimos. Igual que en la vida natural. Nuestros hijos o nosotros en algún momento como hijos, a veces no entendíamos las cosas o no las veíamos. Se requiere proceso para eso. Entonces, si alguien no está de acuerdo conmigo, no pasa a ser un discípulo de segunda categoría. No, no, no. Podemos caminar juntos en el entendido de que seguiremos tratando el tema hasta que más adelante lleguemos a un punto de convergencia. ¿Ok? Y sí, como dice
como dice Ana Luz Irizarry, Ani, una casa de enseñanza. Eso es lo que somos. Una casa, somos casa de instrucción. Somos casas paternas. Esa es la idea de las casas paternas. Instrucción. Tenemos que cambiar el concepto de iglesia, de templo y de toda esa parafernalia con la que hemos caminado por mucho tiempo, porque tenemos mucha gente creyente, pero realmente pocos discípulos y muy pocos hijos, porque el hijo es aquel que está capacitado para llevar adelante la visión de su padre. El discípulo es uno que está en preparación. Yo me temo que tenemos muchos feligreses, pero a veces es porque no operamos, como pastores no operamos en una dimensión magisterial, porque en mi opinión lo profético y lo magisterial son base y fundamento para poder instruir, para poder guiar. Entonces, y el otro tema es estar abiertos a cuestionar la verdad que creemos. Porque lo que es de Dios prevalece, aún en tu corazón, en tu mente. Pero si nosotros nos exponemos y con honestidad le decimos al Señor, muéstrame la verdad de todo esto, entonces vamos a darnos cuenta y vamos a poder entender que tuvimos luz en algunas cosas, pero en otras cosas no. Y aquí no se trata de buscar chivos expiatorios, ¿verdad? No es la idea, pero sí señalar, y creo que lo hice, aunque bastante concreto, pero señalé quiénes son los responsables de todo esto. Son aquellos que operaron el siglo segundo, tercero y cuarto, donde se estableció toda esta distorsión, de donde se generó la religión, suplantando el concepto de comunidad y muy lejos de lo que realmente es el reino. Nos sacaron de un contexto de cultura para enfrascarnos en un contexto de culto y nos enclaustraron en templos para vivir, si se quiere, una dualidad teológica. Porque una cosa es lo que sucede en el templo y otra la que sucede afuera con los que asisten en el templo. Y ese es un tema de diseño. A veces no es ni siquiera la gente, es un tema de diseño. Un sistema que ha mal acostumbrado a las personas a abrir la boca para que el que está al frente regurgite, así como los pajaritos. Y entonces ni siquiera mastique, trague directo y no piense. Nuestra cultura, en nuestra esencia, cuando nosotros vamos al contexto puro hebreo, no estoy hablando de judaísmo, estoy hablando de hebreo. Una de las prácticas es que en la yeshiva justamente, es que se le enseña al discípulo a pensar correctamente. No se le anula para que no piense. El sistema religioso anuló para que la gente no piense. Entonces tenemos muchos líderes hoy que no aceptan corrección. Inclusive en el contexto bíblico de Yeshua, vemos las gemarot. Las gemarot en las discusiones. En el Shabbat había un espacio donde se traía un tema, o más bien un tema no, el tema de la parashá de la semana, y se discutía. Entonces el rabino en autoridad oía de otro que tenía una interpretación diferente y no estaba de acuerdo con lo que el rabino dijo. Y con mucho respeto, pero entonces uno decía, el otro decía, y al final se sacaba una conclusión. Hoy en día eso no se podría hacer, porque hay muchos reyesitos que se dicen líderes, apóstoles, profetas, etcétera, que no aceptan que se les cuestione la verdad que ellos exponen, aun cuando esa verdad, a la luz de la escritura, no es correcta. Entonces, cuando alguien sostiene que el domingo es el día del Señor, eso no tiene base, no tiene fundamento, no tiene ningún respaldo de Dios. El día del Señor es el Shabbat. Y yo no estoy abordando tampoco el tema de cuándo reunirse. ¿Ok? Tampoco estoy abordando ese tema, no es mi punto. Aunque sí,
El Shabbat es el día ideal para hacerlo. El tema es el día del Señor y la profundidad que hay en el día, más allá de un rito, sea adventista o sea del mismo judaísmo. Nosotros estamos descubriendo la verdadera esencia del Shabbat y en Yeshua, cómo vivirlo, cómo vivir el Shabbat. Y si es una expresión de la eternidad de Dios, tenemos que vivir algo diferente a los 6 días anteriores. Entonces, familia hermosa, bella, nos vemos la próxima semana. Abrazos y bendiciones para todos. Chao, chao. Shalom.